Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Esta parece ser la película del bueno y los malos, la de este evangelio de hoy. El bueno y los malos, porque estamos hablando de adultos y de niños. Ayer estaba llegando aquí a la iglesia y de repente un señor me dice: «Hay unos indios ahí en el parque». Dije: ¿indios? Pues no lo sé. Aquí nunca he visto yo indios. Sí, hay unos indios en el parque. Y estaban dos niños con él. Y entonces corren los dos niños hacia el parque. Yo tomé la noticia como algo chistoso, anecdótico, ni siquiera hice caso. Dos indios en el parque, dos indios en la ciudad. Es como si dijeran que aquí hay un montón de indios dentro. Pues no le tomo importancia. Pero de repente miré otra vez para atrás y había dos indios. Y uno de ellos tenía la pluma más grande que la otra. Sí llamaban la atención. Resulta que uno de ellos traía toda una rama de palmera detrás. Y el otro pues traía un trocito de palma detrás. Claro, la rama de la palmera es como una pluma, pero gigante. Y eran los dos niños que se hacían pasar uno más indio que el otro. Pero los dos indios estaban divertidísimos, uno con su rama de palmera, para él hacía pensar que era indio, y además con la palmera más grande que él. Pero los dos estaban divertidísimos y queriéndome convencer que eran uno más indio que el otro, según el tamaño de la pluma. Y el papá, que era quien me dijo que había dos indios en el parque, pues divertidísimo. Y por supuesto, pues yo también divertidísimo, siguiendo la misma historia de los dos indios. Sin embargo, nosotros muchas veces andamos haciendo más bien de malo. Como malo o malos estaban haciendo aquí los discípulos, el papel de malos. Estaban disgustados los discípulos y molestos porque había demasiados niños. Como a veces los adultos estamos tan disgustados al ver un montón de niños porque son bien molestos. Eso es lo que decimos, los niños son bien molestos. Y a veces el que dice que los niños son bien molestos, pues que se acuerde cuando era niño, a ver si no era tan molesto como esos niños o más. A veces el papá que no aguanta a sus hijos que son molestos, también era el papá así. Y la mamá, cuando le oye contar: «Mis hijos son bien molestos», ya ves, ahora estás pagando las que nos hiciste, las travesuras que nos hiciste. Pero a veces nosotros no sabemos aceptar a los niños. Y eso era lo que estaban haciendo los discípulos, rechazando, apartando a los niños de la presencia de Jesús. Y Jesús, aquí el Evangelio nos lo dice, se disgustó. Pocas veces en el Evangelio encontramos la palabra se molestó el Señor, se enojó el Señor, pocas veces. Esta es una de ellas. Se disgustó porque a los niños no los dejaban acercarse. Así de que Jesús es el bueno y los discípulos los malos. Y Jesús además dice por qué a los niños hay que saberlos aceptar. Por ahí hay una canción que dice: ¿de qué color es la piel de Dios? Y la misma canción se responde: negra, blanca, amarilla, roja es. Es decir, para Dios no hay distinción de razas, no hay distinción de tamaños, de caracteres, de personalidades, de circunstancias sociales. Para Jesús, para Dios, todos somos sus hijos. No hay acepción de personas, no hace distinciones, no es que a este lo quiere más que al otro. Aunque nosotros decimos que Dios tiene sus preferencias. Y no es así. Dios no tiene preferidos. Todos somos sus preferidos. Más bien es al revés. Nosotros somos los que tenemos preferencias.
Y a veces no preferimos a Dios. Y cuando no andamos prefiriendo a Dios, en vez de decir yo no prefiero a Dios, decimos Dios no me quiere. Y claro, cuando yo no prefiero a Dios, no estoy gozando de las cosas de Dios. Yo mismo cierro la puerta a la gracia de Dios. Pero Dios no tiene acepción de personas. Aquí eso es lo que Jesús nos quiere decir. Pero además nos da una lección para nosotros mismos. Nos dice, dejen que los niños se acerquen, no se lo impidan. Y dice por qué. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué de los niños es el reino de los cielos? Es bien sencillo de entender. Porque ellos no tienen prejuicios, no tienen condicionamientos, son transparentes. ¿Cuándo un niño deja de obedecer? Normalmente los niños, cuando nosotros les mandamos a hacer algo, lo hacen. ¿Me podrías hacer esto? Lo hacen. Ni siquiera lo pone en duda. Si es su papá, enseguida lo hace. Cuando el niño no hace lo que su papá le dice, cuando deja de ser niño y empieza a tener ya sus preferencias, sus gustos, empieza ya a no andar siguiendo lo que Dios le pide, cuando ya empezó la primera trampa, cuando ya empieza otro modo de vida diferente. Pero los niños normalmente son transparentes y hacen lo que Dios les dice, lo que sienten que Dios les dice y lo que sus papás les mandan. Y además, no solo dice Jesús que de ellos, por ser así, es el reino de los cielos, sino de todos los que se hacen como niños. Y aquí entonces, agárrate Pascuala, porque esto va para ti. Es decir, nos toca hacernos como niños. Si aquí alguien se llama Pascuala es por pura coincidencia, porque busqué el nombre más raro. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de todos, y incluyéndome a mí. Es decir, de todos los que somos capaces de hacernos como niños, es el reino de los cielos. Es decir, estamos invitados a ser niños, no solo a ser pacientes con los niños, a quitar toda intolerancia que tenemos hacia los niños, sino además a ser como niños. A veces yo oigo a las mamás que están molestas con los niños y no aguantan ni siquiera a sus propios niños, pues la mamá tiene la culpa. Y a veces hay algunas mamás que no aguantan ni a sus propios hijos porque, padre, es que me rompió la imagen, la figura de porcelana que me regaló mi abuelita. Y te lo dicen así, como diciendo lentamente todo el enfado que tienen contra su hijo, porque le rompió la figura de porcelana de mi abuelita, que le costó $500. Y a la mamá se le olvidó que su hijo era su hijo y que por tanto no le debería haber permitido jugar en la sala. O por lo menos, si quería dejar jugar a sus hijos en la sala, que no tenga cosas de valor en la sala. Porque es normal, los niños cuando juegan no se dan cuenta de las cosas que están a su lado y a su alrededor. Si los dejo jugar, yo tengo la culpa de haberlos dejado en un lugar donde hay cosas que pueden golpear. Tenemos que saber ser niños, descubrir que los niños son de una manera, aceptar que los niños son de esa forma, descubrir que en esa forma que tienen los niños de ser está Dios. Y ahí Dios, de manera tan espontánea y sencilla, en ellos se ve. Y por tanto, ser como ellos, transparentes. ¿Cuántas veces por eso no somos felices? Porque no somos transparentes. Andamos inventando modos de ser. Ayer estaba hablando con una persona y se empezó a reír después de estar hablando con ella, porque me estaba diciendo precisamente pues que no se sentía contenta, que no sabía si su mamá la quería, que pues a veces su mamá no la miraba, en fin, cosas así. Y yo empecé a explicarle pues todo el problema y empecé a decirle, mira, si tú empiezas a pensar que tu mamá va a pensar cuando haces esto, entonces piensas por tanto hacer otra cosa para que tu mamá llegue a pensar, porque entonces si lo haces de esa manera crees que tu mamá va a pensar, y como tu mamá va a pensar que tú eres pues mejor entonces lo haces de esta manera para que tu mamá llegue a pensar lo que tú quieres que ella piense, porque si ella piensa lo que tú estás pensando, entonces ven que ya me estoy volviendo todo un rollo. Pues todo ese rollo nos volvemos cuando queremos actuar delante de los demás y queremos que los demás lleguen a pensar lo que nosotros queremos que piensen. Y a veces pensamos que los demás piensan, y cuando pensamos que los demás piensan, en realidad lo que nosotros pensamos que los demás piensan, los demás no lo piensan.
pero nosotros estamos pensando qué piensan ellos y entonces actuamos de otra manera para que lleguen a pensar lo que nosotros queremos que piensen. Pero qué sencillo es, Dios me ve. El niño así actúa delante de Dios, y puesto que Dios me ve, no tengo que andar ocultando nada ni llegar a pensar lo que los demás pueden pensar para entonces actuar. Mis obras no las van a juzgar a los demás, las va a juzgar Dios. Y Dios en todo momento me ve, y Dios y yo sabemos qué piensa Él de mí, y también yo sé cómo piensa Dios, sin necesidad de complicarme la vida. De los que son como niños es el reino de los cielos. Pero además, no solo los niños actúan transparentemente, sino los niños son el rostro de Dios. Verdaderamente nos enseñan cuántas cosas. A veces nosotros a los niños los callamos de una manera tan rápida, y los niños nos están diciendo verdades tremendas y que nosotros no podemos aceptar o no queremos aceptar. Estaba un día una familia, todos reunidos, pero el papá no estaba y estaban todos esperándole, y entonces llegó el papá y les dio a todos sus hijos un beso, y a la mamá pues le dio un saludo así desde lejos. Y el niñito pequeño dice: papi, no le has dado a mami el beso, ¿verdad que estás peleada con ella? Sí, ayer yo oí que estaban gritándose. Ah, ya sé, ¿por qué no le das el beso? Calla hijo, no digas tonterías. Así los callamos cuando dicen verdades, sin pensar que nos está hablando Dios a través de ellos. Por eso es importante valorar, no lo que los apóstoles valoraban. Los apóstoles, ¿qué valoraban de los niños? Que son molestos. Veían las cosas nada más externas. Y Jesús vio en cada niño el rostro de su Padre. Déjenlos que se acerquen, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos.